Este programa incluye contenido que puede resultar perturbador para algunos televidentes. Se recomienda discreción. Un viernes temprano por la mañana, Steve Strong concluye su turno nocturno en una planta en Salt Lake City. Aproximadamente a las 7 de aquella mañana, comenzó a llamar a su mujer Karin para despertarla y que se prepare para ir a trabajar. No hubo respuesta. Preocupado, Steve sale del trabajo y conduce los 30 kilómetros hasta su casa. Revisó la cocina para ver si había alguna nota que dijera dónde podría estar Karin. Luego entró a la habitación y allí vio a Karin en el piso. Notó la sangre alrededor de su cuello y revisó si estaba viva. Steve realiza una llamada desesperada al 911. Los oficiales llegan en unos minutos, pero es demasiado tarde. Karin Salzgiber-Strom ha sido brutalmente atacada y asesinada. Fue un estrangulamiento muy brutal. Fue hecho con tanta fuerza que quebró el interior del cuello de Karin. Para los detectives, la investigación se extenderá por 3 décadas. Solo necesitábamos tecnología que nos ayudase. Para los criminalistas es un desafío. ¿Pueden las últimas técnicas de laboratorio aclarar un caso sin resolver y hacer que un asesino enfrente la justicia? Caso cerrado. Una década perdida. Enseguida, llegan los forenses de la policía del condado de Davis para examinar la escena del crimen. Es la habitación principal, donde se encontró a Karin muerta aquella mañana. Karin estaba boca arriba, sus pies estaban parcialmente contra la pared y con la cabeza parcialmente bajo la cama, en este lugar. Las rodillas apoyadas sobre la pared y la cabeza estaba contra la cama. Tenía puesta la ropa interior y una camiseta para dormir que había sido levantada por encima de su pecho. Y había mucha sangre. Tenía algunas marcas alrededor del cuello que indicaban que había sido un estrangulamiento manual. Fue sometida, lo que nos indicó que muy probablemente se trataba de un hombre. Tenía rasguños profundos, tajos, numerosos tajos alrededor de su cuello. Tenía hematomas en los brazos, algunos en las piernas, pero principalmente estaban en el área de los hombros, el cuello y en la cara. La escena en la habitación ofrece una imagen sombría de los últimos momentos de vida de Karin. Se podía observar que había habido una gran pelea. Habían quitado las sábanas y cobertores de la cama. Las almohadas estaban en el piso. Habían derribado el televisor del estante. Estaba al costado de la cama, en el suelo y aún encendido. Ella se había resistido bastante porque la cama era de metal con varillas de metal. 2 estaban flojas y una estaba completamente salida. Hizo falta mucha fuerza para dejar la cama doblada del modo en que estaba. Tenía lastimaduras en sus brazos que indicaban que alguien había tratado de inmovilizarla o de sujetar sus brazos durante el proceso. El motivo parece ser agresión sexual. La parte inferior de su ropa interior estaba doblada hacia adentro. Y lo que se puede inferir de eso y de las heridas que tenía es que alguien intentaba acceder y tocar a Karin con una mano o agredirla de un modo sexual. Los detectives inspeccionan la casa en busca de pistas. No había otros lugares de la casa en donde algo parezca fuera de lugar, volcado, o que hubiese habido algún altercado, excepto en la habitación. La puerta de atrás, que es corrediza, creo que tenía el mango de un trapeador o algo por el estilo que la bloqueaba y estaba cerrada con llave. Era posible que Karin Strong hubiera dejado entrar al asaltante a la casa. Otra posibilidad era que el asaltante tuviese otros medios para entrar a la casa. Quizás tenía una llave.
Durante la investigación, no se encontraron huellas digitales en la residencia de los Strom que tuviese algún valor de evidencia. Después de asegurar y revisar la escena del crimen, el médico forense investiga el cuerpo de Karin. Esperan que la naturaleza violenta del estrangulamiento pueda ofrecer pruebas adicionales. Cuando hay un esfuerzo, un estrangulamiento forzado, una de las cosas que las personas hacen normalmente es intentar alcanzar y quitar lo que sea que estén usando para estrangularlos. Colocamos bolsas sobre las manos por si existía la posibilidad de buscar evidencia bajo las uñas. Pudimos tener la posibilidad de obtener algún tipo de células de piel, tejido, cabello o fibras o algo así. Los investigadores también esperan que el médico forense pueda determinar la hora del deceso. El médico forense examinó la temperatura del cuerpo de Karin, pero también examinó el contenido de su estómago. La determinación de la hora del deceso no es como se ve en televisión. No tenemos un medidor con el que podamos determinar con precisión el minuto en el que alguien murió. Estaban muy centrados en el vaciamiento gástrico como indicador, porque tenían buena información sobre cuál era la última comida de Karin y cuándo la había consumido. El médico forense determinó que la hora aproximada del deceso fue entre las 22 horas de la noche del 5 de junio de 1980 y las 2 de la mañana del 6 de junio de 1980. Más allá de la hora aproximada del deceso, el informe del médico forense no ofrece mucho más para continuar. No usábamos ADN como ocurre hoy, pero aún así podíamos reconocer el tipo de sangre y estábamos buscando algo que acotara el panorama. Había rastros de sangre bajo todas las uñas de Karin Strom. Nuestra evidencia estaba fuera del alcance de la ciencia disponible para hacer el análisis, así que no se pudo determinar el tipo de sangre porque las cantidades eran insuficientes. Los detectives comienzan a interrogar a la familia y a los amigos de Karin. El agente de patrulla Roger Carter es el primero en hablar con el esposo de Karin, Steve Strom. Le hice a Steve Strom varias preguntas sobre cómo era la relación que tenía con su esposa. El señor Strom declaró que había tenido algunos problemas maritales. Karin y Steve habían estado casados desde hace unos 3 o 4 años, cuando me enteré que estaban teniendo problemas en el matrimonio. Sin embargo, Karin era el tipo de chica que se tomaba en serio el matrimonio, tomaba sus votos en serio. Él dijo que habían estado separados por algún tiempo y que recientemente habían vuelto a juntarse. De hecho, Karin había estado viviendo con su madrastra Melba en Salt Lake unos 2 meses. Karin aceptó cenar con Steve. La había estado llamando varias veces. Y era el cumpleaños de él y se acercaba el aniversario de casamiento. Steve dice que los días anteriores al homicidio estaban tratando de conciliar sus diferencias. Habían ido a cenar, habían comido y habían visto el show de Benny Hill. Comenzaron a intimar en el living, pasaron a la habitación y tuvieron sexo. Karin conoció a Steve en la secundaria. Se pusieron de novios y se casaron al egresar. Al comienzo estaban enamorados. Y realmente eran esos recién casados que hacían todo juntos y que no se separaban nunca. Pero también creo que la relación fue cambiando con el transcurso del tiempo, durante el matrimonio. Los investigadores revisan el caso. Karin Strom fue golpeada violentamente y estrangulada. El motivo parece ser agresión sexual. La falta de una entrada forzada indicaba que Karin podía haber conocido al agresor. El médico forense ubica la hora del deceso entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana. Sin sospechosos definidos, los detectives rápidamente interrogan a los ansiosos vecinos de Karin.
Había mucho miedo y mucha especulación sobre quién estaba involucrado. Debido a que todas las puertas, ventanas y otras aberturas estaban cerradas, tenía que tratarse de alguien familiarizado con Karin. Pero los detectives se preguntan por qué alguien cercano a Karin la querría muerta. Cuando encuentran a la extrovertida y popular Karin Strom, de 25 años, brutalmente estrangulada en su casa, los amigos y la familia quedan desconsolados. Karin era el tipo de persona que siempre te encantaba tener al lado, porque sabías que realmente te ibas a divertir. Tenía muchos amigos. Todos sus colegas la adoraban. Ella también tenía una familia que la adoraba. Amaba a su Camaro. Era hermosa, era divertida, muy cariñosa, muy maternal. Karin era... por amiga, mi hermana y mi seguridad. Ella me hacía sentir segura. Los vecinos de la pequeña comunidad de Woods Cross, donde vivía Karin, están consternados por su brutal asesinato. Por supuesto, había muchos vecinos que estaban preocupados. Algunos se negaban a declarar por la persona que podría haber estado involucrada en el homicidio. Los detectives vuelven a interrogar al marido de Karin, Steve Strom, quien lo sorprende nombrando a Buff, el reciente novio de Karin, como un posible sospechoso. Steve Strom le da el nombre de Buff a la policía y le dice que sabía que Karin había estado saliendo con él. Cuando Karin se separa de Steve, inicialmente acude a Buff para tener a alguien con quien hablar. Lo consideraba un amigo. Y finalmente, todo eso terminó en una relación sexual. Pensaba que Buff podía estar celoso porque estaban reconciliándose. La policía contacta a Buff, el novio de Karin, quien niega cualquier participación en la muerte de Karin y acepta responder las preguntas. Buff declaró que estaba muy enamorado de Karin y creía que Karin estaba muy enamorada de él. Pero Buff también dice que quería que Karin hiciera lo que fuese bueno para ella. Dice que de hecho había hablado con Karin y le había dicho que volviera con Steve y le diera otra oportunidad al matrimonio. Los detectives interrogan a la familia y a los amigos de Karin acerca de su relación con Steve. Creo que nunca pude ver feliz a Karin con Steve. Steve no la trataba para nada bien. Karin había dejado a Steve. Había venido a vivir con nosotros y había iniciado el divorcio. Había aceptado cenar con él, lo cual me había hecho enojar un poco. Pero según ella, era solo una cena. Según la amiga de Karin, Steve era el único que creía que se estaban reconciliando. Y era Steve, y no Buff, el que estaba celoso. Steve estaba celoso por la relación. Creo que cuando Buff y Karin comenzaron a salir, cualquiera que estuviese cerca de ellos estaba nervioso, porque Steve podía pasar con el auto o ver lo que estaba sucediendo. La amiga de Karin también dice que Buff nunca fue una amenaza para ella. Ella sentía que merecía a alguien cuando estaba cerca de Buff. Se sentía como una persona, como un ser humano. Los detectives tienen versiones y acusaciones encontradas. Comienzan a revisar nuevamente las historias y a verificar las coartadas, comenzando con la versión de Steve de la noche del asesinato de Karin. Una de las cosas que los investigadores realizaron cuidadosamente en 1980 fue interrogar a los colegas de Steve Strom. Steve debía estar en el trabajo cerca de las 12:30, pero se atrasó un poco. Dejó la casa alrededor de 15 minutos pasada la medianoche. Sus colegas de la planta no notan nada fuera de lugar. Pude hablar con algunas otras personas que dijeron que parecía estar normal. Y no parecía estar demasiado asustado, nervioso o nada por el estilo. Los detectives también revisan los horarios de Steve. Revisaron cuando marcó tarjeta en el trabajo, cuando se fue. Pudieron determinar que Steve al menos había sido preciso con ellos con respecto al horario.
Llegó al trabajo y se registró a las 12:45. Cuando se fue, marcó tarjeta alrededor de las 7 de la mañana. Pero la hora de llegada y de salida no necesariamente le dan una coartada a Steve. El médico forense determinó una hora aproximada del deceso de Karin en algún momento entre las 10 de la noche del 5 de junio y las 2 de la mañana del 6 de junio. Todavía estaba en la casa durante el periodo en que podría haber sido asesinada. Para los detectives, el centro de la investigación continúa cambiando de Steve Strom a Buff y nuevamente a Steve. El orden público nunca pudo reunir un caso creíble con evidencias de valor real para establecer que Buff había estado involucrado en el homicidio de Karin. Se descarta a Buff como sospechoso. Los investigadores vuelven a llamar a Steve Strom para otro interrogatorio. Traje a Steve a la estación de policía y volví a interrogarlo. En ese momento le pedí que firmara una autorización y luego llevé a Steve al hospital local y le extrajimos sangre, muestras de cabello y demás, y las conservamos. Bajo un interrogatorio más intenso, Strom apunta en una nueva dirección. Nombra a otro hombre de quien sospecha que está involucrado en el asesinato de Karin. Un colega de trabajo llamado Ed Owens. Era un gran amigo de Steve. Habían ido a cazar juntos, a pescar juntos y salían a beber juntos. Basados en una pista dada por Steve Strom, los investigadores del homicidio de Karin cambian el foco hacia Ed Owens, el amigo y colega de Steve. Al día siguiente pude interrogar y hablar con Ed Owens, que era el individuo que trabajaba con Steve en la misma máquina. Él lo hacía durante el turno de la tarde y Steve durante la noche. Los detectives notan algo sospechoso incluso antes de hacer la primera pregunta. Observaron rasguños en su cara, en sus brazos y también en sus manos. Lo describen como si pareciera que hubiese estado en una pelea. Le pregunté de dónde eran y declaró que se había lastimado las manos y los brazos trabajando con metal cortante en el torno. Y me dijo que era común que se cortara con la viruta del metal. Los colegas de Owens apoyan su versión. Los investigadores hablaron con un supervisor y este les dijo que no era algo extraño tener rasguños en los brazos y en las manos. Con respecto al tajo en la cara, Owens dice a los detectives que se había lastimado cargando municiones. Ed dijo que había bajado para cargar municiones. Y allí es donde se agachó y se golpeó la cabeza contra una de las piezas del equipo. Y así fue como se lastimó justo debajo del ojo. Los investigadores contactaron a la esposa de Ed Owens y ella confirmó la versión de que Ed se había hecho un tajo en la cara trabajando con una máquina cargadora. Los detectives le preguntan a Owens dónde estaba la noche del homicidio de Karin. Ed Owens declaró que había estado en el trabajo hasta las 8 el día que asesinaron a Karin. Dijo que él y varios colegas más habían ido a Clipper Lounge a almorzar. Marcó tarjeta a la hora del almuerzo, pero nunca volvió. Y en algún punto eso también era normal. Supongo que en esos tiempos los colegas salían a beber algo durante el almuerzo y no volvían. Y aunque obviamente era mal visto, no era poco común. Él se quedó allí hasta que el bar cerró. Ed y otros amigos se quedaron en el estacionamiento y llevaron algunas cervezas. De hecho, se había quedado bebiendo en Clipper Lounge hasta tarde. Y aproximadamente a las 4 de la mañana regresó para guardar sus herramientas. Ed no regresó hasta cerca de las 4:30 de la mañana. A pesar de su extraño comportamiento, la coartada de Owens es sólida. Si había estado bebiendo con amigos desde las 20 hasta las 4 de la mañana, no podría haber asesinado a Karin entre las 22 horas y las 2 de la mañana. Pudimos determinar, hablando con otros individuos, que no había ninguna relación entre Ed Owens y Karin. Y no había ningún motivo para que fuese a su casa y la matara.
Por procedimiento policial, se toman fotografías de las heridas de Ed Owens para el registro. Tomamos fotografías en primer plano y anotamos las heridas que tenía para el archivo. También obtuvieron su ADN y muestras de su cabello. Habiendo descartado a Ed Owens, la investigación se centra una vez más en el esposo de Karin, Steve Strom. Los detectives se preguntan si Strom había mentido acerca de haber tenido sexo con Karin la noche del asesinato. El médico forense había determinado que no había evidencia de que ella hubiese tenido sexo aquella noche. Confronté a Steve con esto y dijo que había usado un profiláctico. Y dice que debía haber uno allí porque lo había usado y lo había arrojado al suelo. Steve tomó posesión de la casa nuevamente y una semana más tarde nos llamó y nos dijo que había encontrado el envoltorio del profiláctico, que no lo habíamos visto. Fuimos a la casa y nos dijo que el envoltorio estaba junto a la cama. Teníamos muchas fotografías del área que mostraban que el envoltorio del profiláctico no había estado allí antes. Y estábamos convencidos de que Steve lo había colocado para respaldar su versión. En ese momento centramos toda la atención en Steve Strom debido a las inconsistencias de sus declaraciones. Mientras crecen las sospechas, los investigadores comienzan a seguir de cerca los movimientos de Strom. Los detectives analizan la evidencia. Las amigas de Karin dicen que Steve estaba celoso del nuevo novio. Steve había apuntado hacia otros dos sospechosos. Ambos fueron descartados por la policía. Existen inconsistencias en la versión de Steve. Ahora los investigadores creen que Steve Strom asesinó a su esposa Karin. Reunimos la evidencia suficiente y se la presentamos al fiscal del condado, quien libró una orden de arresto contra Steve Strom por el homicidio de Karin. Arrestaron a Steve Strom aproximadamente 2 meses después de haber encontrado muerta a Karin y se lo acusó de homicidio en primer grado. Los fiscales se preparan rápidamente para el juicio. Tuvimos una conferencia previa al juicio en donde el fiscal del condado revisó toda la evidencia y estaba seguro de que teníamos más del 50% de posibilidades de procesarlo y obtener una condena. Pero a último momento, el fiscal del condado comienza a dudar. Aunque el orden público creía que él había matado a Karin, y el fiscal de ese momento también lo creía, llegaron a la conclusión de que el caso estaba completamente basado en indicios. Mucha de la evidencia que nos hubiese gustado usar y que hubiese sido muy fuerte en contra de Steve eran dichos que Karin le había contado a otra gente. Se retiran los cargos contra Steve Strom en diciembre de 1980. La amiga y la familia de Karin quedan desconsolados. ¿Cómo pudieron hacerlo? ¿Por qué? Ella era lo más importante para mí y trataba de encontrarle algún sentido, pero no lo había. Para los investigadores, todo vuelve a estar como al comienzo. El caso se paralizó después de retirar los cargos. Steve Strom mantenía firmemente que no había asesinado a Karin. Aunque el caso se paraliza, la hermana de Karin nunca abandona la esperanza de encontrar al asesino. Para Coco Salzgiver, llevar al asesino de su hermana ante la justicia se convirtió en una prioridad en su vida. Coco amaba mucho a Karin y aún la ama. Cuando llamaba para preguntar si sabían algo del homicidio, si tenían nueva evidencia, si había algo nuevo, me decían que hasta el momento no tenían novedades. Luego, en una visita a Woods Cross a fines de 2006, Coco pasa por el departamento de policía. Se da cuenta de que la policía tampoco había abandonado el caso. Me acerqué a la ventanilla y pregunté, ¿dónde puedo encontrar información sobre un homicidio? Y me dijeron, ¿está hablando de Karin? Y me dejaron absolutamente perpleja. Le dije, ¿nunca se olvidaron de mi hermana? Y me dijo, nunca olvidamos a Karin. Después de 26 años, Coco se entera de que un nuevo detective está investigando el caso de su hermana. De hecho, había tomado el caso, lo había abierto y había comenzado a revisarlo en mi tiempo libre. En diciembre de 1980, los fiscales deciden no procesar a Steve Strom por el homicidio de su esposa Karin. En los meses y años que siguen, la familia y los amigos de Karin se preguntan si alguna vez atraparían a su asesino.
Mientras pasaba el tiempo, durante los primeros años, todos hablábamos acerca del homicidio. Recordábamos y extrañábamos a Karin. Y nos preguntábamos qué iba a pasar en el futuro. Ahora, 26 años después, un detective dedicado decide revisar el caso. El sargento Benson se encargó de abrirlo e investigarlo por su cuenta. Pero sé que la familia, que Coco Salzgiver, se había comunicado con la policía de Woods Cross. Habían sido años de investigar y luego abandonarlo. Y de pronto alguien estaba investigando el caso de nuevo para ver si se podía resolver. Y yo dije, Dios mío, ¿en serio? Recurrí a mis superiores y les pedí que me permitieran tomarme un tiempo para concentrarme exclusivamente en el caso. La investigación del homicidio de Karin Strom se reabre oficialmente en enero de 2007. Revisamos la evidencia en nuestra oficina y comenzaron a surgir cosas que podían ser reexaminadas con una tecnología científica y mucho más precisa. Se preguntó si se podrían hallar pequeños rastros de tejido humano que se podían encontrar en la evidencia guardada. En 1980 podrían haber observado microscópicamente los recortes de uñas y ver si había algo que pareciera tejido. Podrían haber utilizado serología para analizar las muestras. Ahora se pueden realizar exámenes de ADN y obtener conclusiones muy sólidas con cantidades de material mucho más pequeñas. Por eso comenzamos con las uñas. Hicimos un examen de ADN. Mientras el detective Benson espera los resultados del ADN, vuelve a interrogar a los testigos que aparecen en los informes de 1980. Comienza con Ed Owens. Ed Owens estaba con su esposa en Falls Church, Virginia. Así que el sargento Benson lo llamó y le dijo que habían reabierto la investigación del homicidio de Karin Strom. El detective Benson tiene una reacción instintiva inmediatamente. Sentí que Ed Owens podía tener información acerca del homicidio de Karin Strom desde mi primera conversación. Las sospechas de Benson se confirman cuando regresan los resultados del ADN desde el laboratorio. Las uñas de Karin se enviaron a un laboratorio privado en Salt Lake. La policía aún tiene muestras del ADN de Owens de aquellas que obtuvieron los detectives en 1980. Recibimos una llamada aproximadamente 3 semanas después y me dijeron que había rastros de ADN de Ed Owens y de Steve Strom, principalmente de Ed Owens. Era más significativa la presencia de Ed Owens bajo ambas uñas. La presencia del ADN de Steve bajo las uñas de Karin podía explicarse fácilmente por el hecho de que habían vivido juntos. Centrándose en Ed Owens, el detective Benson le pide al actual médico forense, el Dr. Todd Gray, que vuelva a evaluar la hora del deceso que se había establecido en 1980. Los forenses se basaron en el vaciamiento gástrico como indicador para determinar el momento de la muerte. Desde 1980 se ha demostrado que esa información es poco específica y poco útil. Por el contrario, el Dr. Gray se centra en las lecturas de la temperatura corporal. Parte de la técnica utilizada por el forense fue atenerse a la temperatura del cuerpo y a la temperatura del ambiente. Lo que pudimos observar a partir de esos datos es un cambio muy lineal en la temperatura a lo largo del tiempo. Y basados en ese cambio, pudimos determinar la temperatura corporal normal y llegar a una idea bastante definida de cuándo ella fue asesinada. Ese proceso que realicé indicó que la hora del deceso de Karin fue alrededor de las 12:30 de la noche. La nueva hora del deceso hace mucho menos posible que Steve haya sido el asesino. Sabíamos que el viaje demoraba aproximadamente de 20 a 30 minutos y sabemos que Steve
había llegado al trabajo faltando 15 minutos para la 1 aquella mañana. El detective Benson también vuelve a revisar la coartada de Ed Owens para la noche del asesinato de Karin. Volví a interrogar a los testigos, que dijeron que habían estado bebiendo con Ed aquella noche de 1980. La mayoría de ellos recordaba aquella noche porque había sido asesinada la esposa de Steve. Sin embargo, no podían asegurar que Ed, de hecho, estuviese con ellos en el bar. Todos declararon haberse reunido con él en algún momento y que estuvieron sentados en el bar con él alguna vez. Pero nadie podía recordar la hora en que habían estado con él o si lo habían estado observando todo el tiempo. Los investigadores revisan las fotografías que se habían tomado de las heridas de Ed Owens en 1980. A mí no me parecían heridas que fueran causadas por alguna clase de máquina. Eran del tipo que yo asociaría a que alguien se acercara y lo rasguñara. También había un rasguño que bajaba desde el ojo de Ed. Bajaba hasta su mejilla. Parecía que podría haber sido hecho por una uña. El detective Benson decide llamar a Ed Owens una vez más, pero antes de poder hacerlo, recibe una noticia alarmante por medio de un pariente de Ed. Ed había desaparecido de su hogar en Virginia y le había dejado una nota a su esposa. Al leer la nota que dejó Ed Owens, sabes que no volverá. Es una nota de despedida. El detective Benson actúa rápidamente al notar que Owens se dio a la fuga. Revisé todas sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito y encontré una prueba documental que mostraba que había ido del estado de Virginia a San Antonio, en Texas, y desde allí había cruzado la frontera hacia México. Luego los investigadores tienen algo de suerte. Inesperadamente, Ed Owens regresa a los Estados Unidos. Aparentemente él debió quedarse sin dinero porque volvió a su casa en Virginia del Oeste por su cuenta. El detective Benson le da un ultimátum a Owens. Lo contacté en su teléfono celular y le dije que tenía suficientes pruebas para una orden judicial y que podía entregarse él mismo o podría ver su rostro en el noticiero de las 5 de la tarde. Ed Owens decide darse por vencido. Ed Owens se había entregado y rendido frente a Brad Benson. Se acusa a Owens de homicidio en primer grado en el caso de Karin Strom. Mientras espera el juicio en la cárcel, se enfrenta a otra parte de su pasado. En California, en 1972, en Hermosa Beach, investigando el pasado de Ed Owens, se descubrió que había estado involucrado en por lo menos otra investigación que incluía una violación y un intento de homicidio. Una joven había sido raptada, violada, y luego la habían golpeado y le habían clavado un desarmador. Y esa persona dijo que Ed Owens había sido quien le había hecho eso. Y otra cosa que había hecho, además de agredirla sexualmente, fue que trató de asesinarla por estrangulamiento. A pesar de que la víctima lo identificó en una rueda de reconocimiento, finalmente Owens fue absuelto del caso. Para ser sinceros, nos sorprendimos mucho cuando absolvieron a Ed. Parecía ser un caso sólido. Por lo que sabemos, algunos miembros de la familia de Ed fueron al juicio y le dieron una coartada y el jurado lo encontró inocente. Mientras tanto, en el caso de Strom, los fiscales se mueven rápidamente hacia el juicio. Llegó un momento en el que todo estaba listo para el juicio. Mientras el caso se encaminaba hacia el juicio, la defensa contrata a un experto fuera de California. El experto de la defensa realiza un descubrimiento sorprendente sobre la prueba de ADN encontrada bajo las uñas de Karin. La materia de ADN resulta ser de semen en lugar de células de piel, las cuales podíamos vincular con los rasguños en la cara de Ed Owens. El semen bajo las uñas de Karin Strom indicaría que existió algún tipo de contacto sexual, pero no necesariamente prueba el homicidio. Pero los fiscales creen que el semen prueba una agresión sexual interrumpida, no una relación entre Owens y Karin. Karin Strom tenía heridas alrededor del área genital. Las heridas probaban una agresión. Eso nos ayudaba a probar la posible presencia del semen de Ed Owens bajo una de las uñas de Karin.
No había una relación sexual consentida, sino una agresión sexual. Aún así, la nueva evidencia confunde el caso para la fiscalía. Los fiscales creyeron que esto afectaba tanto el caso que cancelaron el juicio. Cuando liberan a Ed, fue devastador para la familia. Creíamos que podría huir y que no lo volveríamos a ver. Sentí como si alguien me golpeara en el estómago. No era posible que llegáramos tan lejos con el homicidio de Karin y que lo dejaran irse. Pero los detectives no están dispuestos a rendirse. Investigan aún más para encontrar respuestas. La nueva hora del deceso no excluye de ningún modo a Steve Strom como sospechoso. Los testigos de 1980 ya no respaldan la coartada de Owens de la noche del asesinato. Ed Owens había sido acusado previamente por agresión sexual e intento de homicidio, por lo cual fue absuelto. El ADN de Ed Owens, que se encontró bajo las uñas de Karin Strom, resulta ser de semen. Existía la posibilidad de que Ed fuese liberado. Los investigadores revisan desesperadamente la evidencia física de 1980, esperando encontrar algo nuevo, cualquier cosa para continuar. Al examinar nuevamente las fotografías en formato digital, pude ampliarlas e inspeccionarlas. Noté que había por lo menos una pequeña gota roja en la ropa interior. Realicé un presunto análisis de sangre solo para ver si se trataba de sangre. El resultado fue positivo. ¿Podría una gota de sangre casi invisible ser la clave para llevar al asesino de Karin a la justicia? En la víspera del juicio, se levantan los cargos de homicidio contra Ed Owens cuando se considera no concluyente la prueba clave de ADN. Los investigadores deben apresurarse para encontrar nuevas pruebas de ADN que puedan ser presentadas en la corte. La policía de Woods Cross contactó a nuestro laboratorio para examinar algunas evidencias del caso que había ocurrido en 1980. Se podría decir que estaba improvisando en cuanto a que estaba tratando de encontrar una aguja en un pajar. Pero eso fue lo que me llevó a buscar sangre. El laboratorio penal de Utah encontró varias marcas o manchas muy suaves en la ropa interior de Karin Strom. La muestra es tan pequeña que la experta forense Susan Miles puede realizar solo un examen crucial de ADN. Luego de realizar el presunto análisis de sangre, sabía que tenía la posibilidad de tomar la mitad de la mancha y quizás obtener una muestra de ADN. El otro desafío era la edad de la mancha. El estado de las muestras depende de las condiciones de conservación. Puede suceder que se degraden. Pero los resultados son exactamente los que los detectives estaban esperando. Las manchas de esa prenda llevaban a Ed Owens. Me sorprendió que hubiera una coincidencia del ADN del sospechoso con el de la ropa interior. La sangre de Ed Owens en la ropa interior de Karin elimina la posibilidad de que haya existido una relación consentida. Cuando ves las fotografías de este crimen y ves cómo su ropa interior está hacia adentro desde el frente hacia atrás, parece como si alguien hubiese estado luchando para acceder a esa área. Y también hay heridas allí. Karin estaba luchando contra su atacante sexual y hubo una transferencia de sangre desde el asaltante hacia su ropa interior. En ese momento pudimos obtener otra orden de arresto contra Ed Owens para arrestarlo. Y en esa orden de arresto decía que una nueva prueba de ADN había sido recolectada. Y en 2 o 3 días en algún lugar de ese vecindario, el abogado de Ed Owens anunció a la prensa que se iba a entregar. Una vez más, la defensa cuestiona la validez de la prueba de ADN. Pensaban que la evidencia había sido colocada por la policía en una fecha posterior, al momento en que el sargento Benson reabrió el caso. Así que fuimos y conseguimos las diapositivas. Las diapositivas originales de la escena del crimen de Karin Strom y las observamos cuidadosamente. Hice que las convirtieran a formato digital para poder verlas en la pantalla de una computadora. Así podía ampliarlas. Y examiné prácticamente cada pulgada y cada puntada de su ropa interior.
se podían ver las pálidas marcas de esas 2 manchas de sangre en la ropa interior. Estaban allí en la escena del crimen de 1980 y en las fotos del forense. En marzo de 2009, confiados con su prueba de ADN, los fiscales inician el juicio. Sabíamos que teníamos al asesino correcto, pero con respecto a las pruebas, los asuntos científicos involucrados, lo que el jurado pueda o no saber y la viabilidad de otro sospechoso alternativo, este caso era un desafío. Luego de deliberar más de 2 días, el jurado emite su veredicto. Ed Owens fue encontrado culpable del homicidio de Karin Strom. Y cuando leyeron el veredicto y dijeron culpable, simplemente dije, lo logramos, Karin. Lo atrapamos. Para ti, hermanita. Ya es responsable por lo que te hizo. Sentí que podía exhalar. Escuché llorar a algunas personas. Yo no lloré. Era una especie de sentimiento paralizado. Se acabó. Se hizo justicia. Se sentenció a Ed Owens a la pena máxima por homicidio, bajo las leyes de 1980. Perpetua con 5 años de cumplimiento efectivo. Luego, cuando la audiencia de la sentencia termina, Ed Owens sorprende a toda la corte. Se oyeron los gritos ahogados en la corte cuando Ed Owens confesó ser el responsable de la muerte de Karin Strom. Pero lo que Owens dice después es aún más escandaloso. Ed Owens le dijo al juez que había matado a Karin y que lo había hecho a instancias de Steve Strom, que Steve Strom se lo había pedido. Ed Owens dijo que Steve le iba a dar la mitad del dinero del seguro. Steve Strom tenía una póliza de seguro de vida de $50,000 por Karin Strom. Steve tenía un seguro de vida por Karin. Tenía una póliza estándar como beneficio por su trabajo. En esa póliza, Karin era el individuo nombrado como asegurado y él era el beneficiario. Y él recibió el dinero. Steve Strom niega con vehemencia estar involucrado en el homicidio de Karin. Ed Owens está cumpliendo su condena en la prisión estatal de Utah en Draper. No ha apelado la condena desde octubre de 2009. Luego del juicio, la amiga y la familia de Karin expresan su gratitud. La reunión fue para agradecerle a Brad Benson y para hacerle saber cuánto apreciamos todos que haya puesto su dedicación para resolver el homicidio. La placa que le entregamos al sargento Benson decía: Sargento Benson, a nuestro héroe y a nuestro amigo, gracias por nunca haberte rendido, en memoria de Karin. A cambio, el sargento Benson le da a Coco un recuerdo muy especial de Karin. Este es el collar que mi hermana tenía cuando Ed Owens la asesinó. Se lo arrancó del cuello. Y estaba guardado como evidencia y no lo necesitaron en la corte. Obtuvo la autorización para dármelo. Y aquí atrás tiene una placa que dice algo especial. Y pensé, sí, Karin, tú eres algo especial. Doblado al español en Civisa Media.